Okay, people, we're going to start for all. Let me see, I have Ismelda, Juan, Magali, Enrique, and Marina. Okay, we're going to start right now. First of all, I want to tell you something, and that's the reason why I'm going to be sharing my screen. Just, I need you to confirm if you can see it, please. You are able to see my screen right now? Yes. Okay, as you can see, this is your report. Now I have to tell you that some of you are missing time, actually. Why? Because we are in the third week. So that means that you have to, not must, you have to be being in unit 4. And it's kind of complicated because some of you are in unit 1. The thing here is that at the end, in the last week, you're probably gonna have some troubles. I know some of you already told me that had some issues with your internet. Some others said that has issues about the time with the work and the university or all that stuff. The thing here is that the time is running and you need to be working in the platform. Así como usted se ha fijado, yo no le estoy dejando gran actividad extra. Para nada. Por lo mismo. Porque, digamos que es claro que van trabajando, pero no llevan el ritmo tal cual como deberían llevarlo. Obviamente no es para todos. Usted está viendo su avance, pero créame que sí termina preocupando un poco y me termina preocupando aún más a la hora de estar viendo yo las notas del test. ¿Por qué les digo esto? Porque son muy pocos los que han logrado pasar el test. Y me llama bastante la atención eso, que son pocos los que están pasando el test y quienes lo están pasando con nota baja. No le digo de que 73, 74 es mala nota para nada, pero lo están dejando, o sea, lo están pasando, pero no sé si es porque no se están tomando el tiempo. Ahorita les cedo la palabra, Ismelda. No sé si no se están tomando el tiempo para desarrollar el test. No sé si están teniendo problemas para comprender el test o es que no están entendiendo lo que estamos haciendo en las clases. Así tal cual se los digo porque me llama demasiado la atención. Yo a la mayoría ya le asigné el midterm. Hay personas de que no lo pasaron y yo se los he vuelto a asignar. Pero me llama bastante, créame que me llama bastante la atención eso, que me lo están dejando bastante bajo, porque si usted me dijera, pero mire, saqué más de 65, está bien, usted decide si lo quiere repetir o no, porque recuerden que lo mínimo es 70, pero si usted sacó 69, 68, 67, 66, ahí es decisión suya si usted lo quiere volver a repetir. Pero me llama mucho la atención que no me lo están dejando con 60.
Hay personas que me están sacando 40. Entonces, créeme que eso sí es como un tanto alarmante para mí, porque tal cual son esos tres factores los que a mí se me pueden ocurrir en este momento. O es que no se tomó el tiempo suficiente para desarrollar el test. Lo que se ha visto hasta la unidad 4 no ha sido, ¿cómo lo podríamos llamar? Lo suficientemente entendible o entendido. Y otra es porque lo están desarrollando a lo loco, así tal cual. Entonces, no sé qué es lo que esté pasando, porque definitivamente eso lo tenemos que mejorar para el último test. Vuelvo y repito, si usted ya desarrolló el midterm y lo dejó, dejarlo obviamente es sacar menos de 70. Pero, vuelvo y repito, al menos el midterm, si usted saca más de 65, está entre 65 y 70, usted tiene la opción de dejarlo así o volver a repetirlo. It's up to you. Ahora bien, si usted lo dejó por menos de eso, definitivamente lo tiene que repetir. Y a esas personas que lo han dejado, el test ya está de nuevo asignado. Porque créanme que yo he estado monitoreándolo bien de cerca, aunque no he estado ni escribiéndoles mucho en el grupo, porque sé que tanto termina hostigando. Pero sí debo hacerles esa mención, ¿verdad? Por favor, no haga el examen a la carrera. Si usted solo tiene media hora y dice, ay, lo voy a hacer en 10 minutos, mejor no lo abra. Y hágalo en el momento que usted sienta que tiene el suficiente tiempo para leer, para escuchar ese audio las veces que sea necesario con tal de usted contestar bien, que le quede claro. ¿Ok? Dígame, Ismelda. Sí, Miss, le iba a consultar cuál era la nota mínima para que estuviera aprobado el MID. El midterm siempre va a ser con 70. Si saca mayor de 70, el test está aprobado. Pero, Gracias. ok, pero vuelvo y repito, tratemos de hacerlo de una forma que sea satisfactoria, porque yo sé, créanme que yo hay veces que por travesear, curiosar o lo que sea, hago esos test, porque yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Tan complicado está o tan enredado está de que tal vez parte de lo que ven en la plataforma no es precisamente lo que ya tienen en el test. Pero sí están entendibles. Sí están entendibles. Entonces, solamente tómese su tiempo para desarrollar dicho examen. ¿Ok? Y para las personas que están por debajo del avance, porque yo ahorita ya no podría ni decirle, fulanito, necesito que me trabaje, o fulanito, tal cosa, porque usted no es nuevo con el programa y menos con el trabajo en la plataforma. Creo que la única persona que al menos nueva en mi grupo es Pablo. No sé si él ya había estado en algún otro de los grupos y nada más lo integraron a este, pero es la única persona que yo podría decir para mí, porque obviamente primera vez que yo trabajo con él, es nuevo. Todos los demás, ustedes tienen muchísimo tiempo trabajando ya con la plataforma, practicando, y usted sabe cómo tenemos que ir trabajando. Entonces, nada más eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta este momento. No, Miss. Ok, bien. Entonces, ya habiendo dicho eso, pues vamos a movernos a lo que es el trabajo para hoy. Hoy vamos a estar hablando de la unidad 5, Dreams and Ambitions. So, let me see.
Roberto, can you open your micro, please? Sí, good night, Miss. Hello, good evening. Are you working right now? No? No. Oh, I okay. am. Okay. Well, Roberto, can you tell me one of your biggest dreams or ambitions in your life? Repeat, please. Can you mention or tell me something about a big dream or a big ambition that you have in your life? A big goal Uh, in your life. um, yes. Mm, my dream is finalizar. To finish. To finish the course of English. Okay. Um, mm, is my dream. Is my dream. ¿Cómo decir corto tiempo? In short time? ¿Cómo podemos decir corto tiempo, teacher? In short time. Short time, okay. It's my dream of short time. And life is to make a new home, new house. Oh, you want to build a house? A higher house. Okay. To buy one cars. Okay. So, in short time, you want to finish this course. Actually, this year, all of you are going to be ending or finishing the course, hopefully. So, then you said that you want a new house, to build a new house, your dream house, and to buy a car. So, pretty good. Thank you, Roberto. Okay, Miss. Okay, now, let me see. Magali, open your micro, please. Hello, teacher. Hello, Magali. Good evening. Okay, Magali. In your life or for you, what is one of the biggest dreams or ambitions that you have in your life? First, I want to speak very well English, Okay. and Mm-hmm. second, I want to buy a house, and I I want to I want to travel many countries. Okay. Okay, pretty good. So, speak English very well, buy a house, and travel or new the world. Pretty good, Magali. Thank you. Ismelda. Yes, Miss. Okay, Ismelda. What about you? Which one do you think is one of the biggest dreams or ambitions in your Well, life? okay. First of all, I think in a short time is to be fluently in this language and to be hired in in a call center in this country, and then I hope that one day uh, travel to another country with my family. uh, this is one of my ambitions.
Okay, pretty good. If one of your goals is to work in a call center, you need to practice a lot the speaking, okay? You need to read a lot, definitely. Okay. Okay, Miss. Okay, pretty good. Let me see. Enrique. Hello, Enrique. Can you hear me? Yeah. Okay. What about you? Tell me one of the biggest dreams or ambitions that you have nowadays. My dream is finish my engineering, Okay. make a business grow up, and have uh, have travel to USA. Live there. Okay. Okay, pretty good. So you had to be working on that. If you want it, you can make it, but of course, you need to work on that. Pretty good. Thank you, Enrique. And the last one, let me see. Oscar? Hola, hola, ¿se me escucha? Yes, Oscar. Good evening. The same question for you. What is one of the biggest dreams or ambitions that you have? Well, I have too many dreams that I want to do, but mainly one of my biggest is to go abroad and meet people and Mhm. understand. Full, I want to have a full understanding of the words that they gonna tell to me About the language. about the Okay. language. Something else? Mm, I want to visit other countries like Canada or French, and I want to go to Greek, but it's an extra. But Oh, uh, but one thing that I really want to do is to go to Canada. okay. It's one of my biggest dreams. Okay. Hopefully you're going to make it. Okay. So that's all. I already mentioned that in previous classes. Of course, I can be speaking or asking to you, to all of you, but you are practicing in short or long practices, but you are speaking, and that is the point. So now, again, we have Unit 5, Dreams and Ambitions. So for this unit, we have the promotion, the singer, assignments, conditionals, unreal, and adjectives. Of course, our main topic for this unit is going to be conditions unreal, okay? So we have that part right now. And now I'm going to be moving to the presentation. As you can see, the presentation is pretty short, actually. It's one of the shortest that I already made in for this model. So we have conditionals, but in this case, if we are using the conditionals, we already know that is the use of the if. But in conditionals, we have the zero conditional, first, second, and third. In this case, we are talking about unreal things, some things that it can't happen, or some things that won't happen never. So we have, in this case, the second conditional, but you can start saying, but what is the difference about the 0, 1, 2, and 3?
The difference about the conditionals is the structure or the tense. ¿Ok? Mantengan en mente eso, que la diferencia entre los condicionantes siempre van a ser el uso del if not, unless. Pero, vuelvo y repito, ¿cuál va a ser como, y aquí cuál es, o cuál es todo esto? Pues la diferencia va a ser el tiempo en el que usted va a estar trabajando. Se lo menciono porque siempre, y esto yo también lo he dicho, si usted está hablando de condicional, siempre va a ser el if. No importa qué condicional sea, si el primero, segundo, tercero o el cero, pero debe tener en cuenta eso, que la diferencia entre ellos es la estructura que están usando. En este caso, vuelvo y repito, hoy vamos a estudiar lo que es el second, porque si no me equivoco fue en la primera o segunda clase que nosotros estudiamos el primero. El zero fue estudiado en el módulo anterior. Bien, vamos a ver, vamos a mover acá. Ok, aquí tenemos la definición o el uso. It says to talk about unreal, impossible, or very improbably. Hypothesis. Esto es lo que le decía. Es algo que no es real, imposible, o que sí puede pasar, pero que la probabilidad de eso va a ser bastante baja. Y todo es hipotético. In the present and future, but, ojo, aquí debes tener mucho cuidado porque si el uso le dice de que todo esto puede pasar a presente y futuro, no precisamente usted va a estar usando esos tiempos. So, we are going to continue and it says, the verb in the result clause always has a modal. Always. Usually we use will for certainty, might for possibility, or could for ability. So those are our modals, but you are going to be using that modals. So, these modals for the result clause. Pero aquí pasa algo. Si usted recuerda, usted en la, let me see, en la oración condicionante, que obviamente es la que le incluye el if o la condición, y también usted va a tener la oración principal o resultados, en este caso está siendo llamada como resultado, pero usted puede cambiarlas a ellas. Por así decirlo, aquí tenemos ejemplos y aquí exactamente está especificado lo que es el zero, first, second, and third conditional. Si se fijan, dice real, factual, situations para presente. El primero es para futuro. Segundo, para futuro incierto. Pero, si se fija acá, lo que es el if clause and make clause, tiene diferencia desde el segundo para abajo. Porque acá nosotros tenemos pasado. Acá nosotros tenemos uno de ellos tres. Porque en la the result clause siempre va a llevar un modal. Por eso incluso hasta el uso se lo está mencionando. Siempre va a llevar un modal verb. ¿Y cuál va a ser lo que o los modals que usted va a estar usando? Sería would, might or could. Cualquiera de esos tres usted puede meter en the make clause. Okay. So now we're going to be starting this part. And it said the second conditional used for present or future unreal imaginary situations. Hypothesis. That is not a real statement, a real thing in the life.
That's the reason why I start the class asking you about your dreams, your ambitions, because, for example, if you said, I want to finish the course, I want to speak the English very well, I want to build a new house, I want a new car, I want to travel. That might be a dream. And of course you can make it. But what about if you say, I'm 50 years old and I want to, of course, this is just an example. Okay, so if imagine that you said, no, not 50, I'm 60 years old and I want to marry with a 20 years old. That is very ambitious, you know? So that it can't, but the probability about that is pretty poor. I don't know if you are comprehending what am I saying right now. Yes? Are we clear with that? Because keep in mind future, unreal or imaginary situations. Por eso es que el nombre de la unidad es Dreams and Ambitions. Un sueño, usted claro que lo puede cumplir. Ahí es donde entra la probabilidad. No precisamente le va a decir, usted tiene el 100% porque claro, si lo quiere cumplir, tiene que trabajar para cumplirlo. Pero también está la ambición. ¿Qué tan grande es la ambición? Porque claro, usted me dijo sueños, pero ¿y las ambiciones? ¿Cómo estarán? ¿Estarán por las nubes? Entonces, es ahí donde empezamos a usar lo que es el segundo condicional. Y para el segundo condicional, definitivamente, la oración con el condicionante va a estar en pasado y the result o la que le da como sentido a esa oración, que obviamente va a llevar uno de nuestros verbos modales, definitivamente hasta su uso se lo está diciendo que tiene que llevar un modal. Y dice always, no dice sometimes, no dice often, dice always. O sea que siempre va a llevar ese modal y ahí sí su verbo tal cual, infinitive. Okay? So, we are going to be moving to the examples. Porque, como vuelvo y repito, la clase de hoy es bastante sencilla por lo mismo que se me están quedando atrás. Así es de que espero que después de la clase empecemos a trabajar quienes vayan atrasados, porque sé que hay personas de que van súper bien. Yo con ellos no puedo decir nada, pero a mí ya se me dijo de que necesito que todo el grupo vaya al mismo ritmo, o al menos que no haya tanto margen entre fulanito y menganito, que tal vez vaya hasta 3 unidades atrás, y así sucesivamente. Entonces, por eso, los ejemplos sencillos para hoy, tenemos the condition clause o conditional. It's up to you how you want to say it or name it. And then the result clause. Ojo, desde acá hasta acá es una sola oración. Por eso si se fijan tenemos 3 y 3. Pero lo dividí en condition clause or conditional clause and the result clause. The first one, it says, of course, we are starting with the conditional. If I had, pass. If I had a good job, I would travel around the world. The result clause. This one is saying what might happen if this one already is happening. Si yo tuviera un buen trabajo, I would travel. I don't know if that can happen, but probably. But you need a good job. Then, unless
you had enough cash, we couldn't travel by train. Another modal, would, couldn't, might. A no ser que tuvieras suficiente efectivo, no podremos viajar o no podríamos viajar en tren. Then, if Melissa worked harder during the week, she might be enjoying all the weekends this summer with her friends. So, these things, it can or cannot happen. But the thing here is that you need, let me see. Oh no, this one is incorrect. Sorry, I correct it. Porque esto los puede confundir. Okay, that's it. Solo era el verbo. Porque, vuelvo y repito, la condición va a ir pasado. Para el segundo condicional, ojo. La condición va a ir en pasado y la oración de lo que podría suceder de acuerdo a esa condición va a ser presente, tal cual, pero necesitamos uno de los modales. Ahora bien, we have condition and result. But what about if we want to change it? We can do that. The first example, it says, they might be past the course, again, present, if they studied more. Ellos podrían pasar el curso si hubiesen o hubieran estudiado más. Remember that this is past, okay? Then, we have she will come to home. She will come to home if she visited the country. Maybe yes, maybe not. We don't know. And the last one, it says, we could go to Australia if we had the money. We could go, but what about the money? We had or we hadn't the money. We don't know. So I don't know if you have questions about the second conditional. Actually, I think that this part, it really can be useful for you. This part, the first one, when it is mentioned, the four conditionals. Of course, the third one, we are going to be talking about that part in the future. But so far, we have been using these three. I don't know if you have questions or is everything clear? Or do you want to practice? Because at the end, I'm going to be sending a link to practice this second conditional. That's the reason why I'm asking you if we are clear. Miss, ¿podría poner la última diapositiva, por favor? Okay. This one? Yes. Okay. Do you have questions in this part? Or you are taking notes?
Mm-hmm. Do you have question means in this part? No, I don't have a question. Okay, okay. So, ahora al finalizar, bueno, ya en unos minutos yo le voy a estar enviando un link al grupo exactamente para que usted practique el segundo condicional. Por eso le decía, si usted tiene alguna pregunta al respecto, puede hacerla, porque recuerde que no siempre va a encontrar el condicionante al inicio. Puede estar al revés, así como en esta segunda parte. Por eso es que trato de mostrarles ambas formas, mejor dicho, porque ambas son correctas y ambas son bien comunes. So, if you don't have questions, I hope that you don't have it. Just again, work in this part, please. And the people that already have assigned the test, trying to develop. Take your time. If you have questions or you have some issues through completing the test, you can contact me as well, okay? So, that's all for today. Thank you for being here. I'll see you next Saturday, hopefully. It depends about your progress, because if you won't have any progress, let me see, we are in Wednesday, until this coming Friday, probably we won't have the class on next Saturday. But be prepared for anything, because if we have the next class in this coming Saturday, we are going to be talking about money. So think about this part. Money matters or not? So that's all for today. Thank you, and I'll see you again. I'm going to be texting you if we are going to have the class next Saturday, or we are going to be seeing us until next Wednesday. Okay? So thank you, everyone, and have a good night. Thank you, Miss. Have a good night. Thank you. Good Thank night. you. Good night. Have a good night. Bye, everyone. Have a good night. Thanks.